Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito. ¿Cómo estáis? Espero que genial, listos para otra dosis de noticias frescas, chismecitos jugosos y análisis profundo del mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha sacudido un poquito el mundo de las fans de cierto actor turco. Y es que Yaman vuelve a Turquía. Sí, lo habéis oído bien. Después de una temporada en Italia que nos ha dado mucho de qué hablar, parece que Can Yaman regresa a casa. ¿Pero por qué este regreso? ¿Qué significa para su carrera? ¿Y qué podemos esperar de él ahora que está de vuelta en Turquía? Pues preparaos un cafecito, poneos cómodos, porque vamos a desgranar esta noticia hasta el último detalle. Vamos a hablar de sus proyectos en Italia, de los rumores que han circulado, de las posibles razones detrás de esta decisión y por supuesto, de lo que le depara el futuro a nuestro querido Yaman. Antes de que nos sumerjamos en este mar de información, quiero recordaros que si os gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para vosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Además, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendréis algo interesante que ver por aquí. Ahora sí, vamos al lío con Can Yaman. El nombre de Can Yaman se ha convertido en sinónimo de éxito, talento y, por qué no decirlo, de un atractivo irresistible que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su salto a la fama con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, fue meteórico, catapultándolo al estrellato internacional. Y aunque Turquía fue su trampolín, Italia se convirtió en su segundo hogar y un escenario para nuevas aventuras profesionales. Recordemos que su mudanza a Italia fue bastante comentada. Se rumoreaba que buscaba nuevos retos, explorar otros mercados y, quizás, alejarse un poco de la intensa atención mediática que recibía en Turquía. Esta atención, aunque beneficiosa para su carrera, también puede ser abrumadora, y es comprensible que un artista busque un respiro y la oportunidad de reinventarse. En Italia, Can participó en proyectos importantes, como la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde compartió protagonismo con la bellísima Francesca Chillemi. Esta serie tuvo un éxito considerable y consolidó aún más su popularidad en el país transalpino. La química entre Can y Francesca era palpable, y muchos fans suspiraron con la trama romántica de la serie. Pero, ¿qué otros motivos podrían haber influido en su decisión de regresar a Turquía? Bueno, aquí entramos en terreno especulativo, pero no podemos ignorar ciertos rumores que han circulado por la prensa rosa. Se ha hablado de una posible fatiga por el ritmo de trabajo en Italia, de la nostalgia por su tierra natal, e incluso de proyectos que le esperan en Turquía y que le resultan irresistibles. La industria del entretenimiento es exigente y mantener un ritmo constante de rodajes, entrevistas y apariciones públicas puede ser agotador. Además, la barrera del idioma, aunque Can se esforzó por dominar el italiano, podría haber supuesto un desafío adicional. También es importante considerar el factor familiar. Can es un hombre muy apegado a su familia y es posible que la distancia haya pesado en su decisión. No olvidemos que las raíces son importantes y que a veces, el hogar llama con más fuerza que cualquier otra cosa. Las tradiciones, la comida, el idioma, los recuerdos. Todo eso puede ser un imán irresistible para alguien que ha estado viviendo lejos de casa durante un tiempo. Pero dejémonos de especulaciones y centrémonos en lo que sí sabemos: Can Yaman está de vuelta en Turquía. Y esto, amigos míos, abre un abanico de posibilidades emocionantes. ¿Volverá a protagonizar una serie turca que nos haga suspirar? ¿Se centrará en proyectos cinematográficos? ¿O quizás explorará nuevas facetas de su carrera, como la producción o la dirección? La industria turca del entretenimiento está en auge, con series que se exportan a todo el mundo y que conquistan a audiencias de todas las edades. Can podría regresar por la puerta grande protagonizando una superproducción que lo consolide como una de las estrellas más importantes del país. Las opciones son infinitas y solo el tiempo dirá cuál será el próximo paso de Can. Lo que sí podemos asegurar es que su regreso a Turquía generará un gran revuelo mediático y que todas las miradas estarán puestas en él. Los paparazzi lo seguirán a todas partes, las revistas del corazón analizarán cada uno de sus movimientos, y las redes sociales arderán con comentarios y especulaciones. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, esperan ansiosamente noticias sobre sus próximos proyectos. Mientras tanto, podemos repasar su trayectoria.
recordar sus papeles más emblemáticos y seguir disfrutando de su talento a través de sus series y películas. Porque una cosa es segura, Can Yaman es un artista que tiene mucho que ofrecer y que seguirá sorprendiéndonos con su carisma y su profesionalidad. Desde sus inicios en Gonul hasta su consagración en Erkencikus, Can ha demostrado ser un actor versátil capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y su presencia en pantalla es magnética. Su paso por Italia, sin duda, ha sido una experiencia enriquecedora que le ha permitido crecer como actor y como persona. Ha aprendido un nuevo idioma, ha trabajado con profesionales de renombre y ha ampliado su base de fans a nivel internacional. Participar en Viola come il mare le permitió mostrar una faceta diferente de su talento, interpretando a un personaje más complejo y maduro. También tuvo la oportunidad de trabajar con actores italianos de primer nivel, lo que sin duda enriqueció su experiencia profesional. Pero ahora es el momento de volver a casa y de afrontar nuevos retos en su tierra natal. Y hablando de retos, no podemos olvidar que Can Yaman es un hombre polifacético que se ha involucrado en diversas causas sociales. Ha participado en campañas benéficas, ha apoyado a organizaciones que luchan contra el cáncer y ha demostrado su compromiso con los más necesitados. Esta faceta solidaria de Can es algo que admiramos profundamente y que le añade valor como persona. Utilizar su fama y su influencia para ayudar a los demás es un acto admirable que demuestra su gran corazón. Por lo tanto, su regreso a Turquía no solo representa un cambio en su carrera profesional, sino también una oportunidad para seguir contribuyendo a la sociedad y para estar más cerca de sus seres queridos. Poder pasar más tiempo con su familia y amigos, participar en proyectos benéficos locales y reconectar con sus raíces son aspectos importantes que podrían haber influido en su decisión. ¿Qué podemos esperar de Can Yaman en Turquía? Bueno, lo más probable es que vuelva a protagonizar una serie de televisión. El mercado turco de series es muy potente y ofrece muchas oportunidades para actores de su calibre. Se rumorea que ya hay varias productoras interesadas en contar con él para sus próximos proyectos. Los fans ya están especulando sobre el tipo de serie que le gustaría ver a Can protagonizar. Algunos quieren una comedia romántica al estilo de Erkencikus, mientras que otros prefieren un drama histórico o un thriller de acción. También es posible que Can se anime a producir su propia serie o película. Tiene el talento, la experiencia y los contactos necesarios para hacerlo. Y quién sabe, quizás incluso se atreva a dirigir. La verdad es que Can Yaman es un artista que no se conforma con lo establecido y que siempre está buscando nuevos desafíos. Tomar el control de su propia carrera y crear proyectos que reflejen su visión artística sería un paso lógico en su evolución como profesional. Otra posibilidad es que se centre en proyectos internacionales que se graben en Turquía. El país se ha convertido en un destino atractivo para producciones extranjeras debido a sus paisajes impresionantes, su infraestructura cinematográfica y sus costes relativamente bajos. Si Can participa en este tipo de proyectos, podría seguir expandiendo su carrera a nivel global. Trabajar en una producción internacional le permitiría colaborar con profesionales de diferentes países, aprender nuevas técnicas y llegar a una audiencia aún más amplia. En definitiva, el futuro de Can Yaman en Turquía es incierto pero prometedor. Estamos seguros de que tomará las decisiones correctas y que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Lo importante es que se sienta feliz y realizado con lo que hace. Y como fans, lo apoyaremos en cada paso que dé. Lo seguiremos de cerca, comentaremos sus proyectos en redes sociales y lo animaremos a seguir creciendo como artista. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la perseverancia y la pasión en el mundo del espectáculo. La carrera de Can Yaman es un ejemplo de cómo el trabajo duro, el talento y la dedicación pueden llevar al éxito. Pero también es importante tener los pies en la tierra, mantener la humildad y no dejarse llevar por la fama. El mundo del espectáculo puede ser despiadado, y es fundamental mantenerse fiel a uno mismo y rodearse de personas que te apoyen y te ayuden a crecer. Can Yaman ha demostrado ser un artista completo que reúne todas estas cualidades. Es un actor talentoso, un hombre atractivo, un filántropo comprometido y una persona cercana a sus fans. Por eso se ha ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Su autenticidad y su cercanía lo han convertido en un ídolo para muchos. Y para terminar, quiero enviar un mensaje de apoyo y aliento a todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo.
No os rindáis, seguid vuestros sueños con pasión y perseverancia, y nunca dejéis de creer en vosotros mismos. Porque con esfuerzo y dedicación, todo es posible. No importa de dónde vengáis ni cuáles sean vuestras circunstancias, si tenéis talento y estáis dispuestos a trabajar duro, podéis lograr vuestros objetivos. Así que, recapitulando, Can Yaman vuelve a Turquía después de una exitosa etapa en Italia. Las razones detrás de esta decisión son múltiples y complejas, pero lo importante es que regresa a su tierra natal con la intención de afrontar nuevos retos y de seguir creciendo como artista. Su futuro es incierto pero prometedor, y estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Su regreso a Turquía marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, y estamos ansiosos por ver qué nos depara el futuro. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el regreso de Can Yaman a Turquía. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Qué esperáis de él en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, me muero por leerlos. Quiero saber si estáis tan emocionados como yo con esta noticia. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para vosotros. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. No se olviden de comentar qué proyecto les gustaría ver a Can protagonizar. Y recuerden, Can Yaman siempre está en nuestros corazones. Hasta la próxima. No se olviden de contarnos sus teorías más locas sobre el futuro de Can. Queremos leerlas todas.